Hola, mi nombre es José García Contreras, abogado de profesión, actualmente estudiante de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en Lopaep Campus Tehuacán, cursando la asignatura de Sentencia y su cumplimiento impartida por el doctor Armando Osorno Sánchez. Precisamente el día de hoy platicaremos del tema que tiene que ver con el cumplimiento y la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de amparo. Pero antes que nada es necesario señalar que no todas las sentencias que son dictadas en los juicios de amparo causan estado en el momento que son pronunciadas. Esto es así debido a que hay sentencias, por ejemplo las que son emitidas por el Tribunal Colegiado de Circuito, hablando de materia de amparo directo, que al momento de ser dictadas causan estado por el simple hecho de dictarse ante ese tribunal. Esto significa que dicha sentencia no puede ser objeto o no puede ser materia para impugnar, queda firme desde el momento en que son pronunciadas. Por otro lado, tenemos las sentencias emitidas por un juez de distrito, hablando en materia de amparo indirecto. Estas sentencias, al momento de ser dictadas y notificadas a la parte contraria a la que no le haya beneficiado dicha sentencia, tiene el plazo de 10 días para poder interponer el recurso de revisión. Esto es, la persona a la que no le haya favorecido tiene cierto tiempo para poder pelear lo que dice esa sentencia. En estricto derecho, esto significa que dicha sentencia, después de interponerse el recurso de revisión, puede ser modificada, revocada o, en el peor de los casos, confirmada para alguna de las partes. Hablando en estricto sentido de derecho, podemos concluir que una sentencia va a causar estado en el momento que ya no pueda impugnarse, es decir, quede firme, quede intacable. Es ahí, a partir del momento en el que el quejoso, aquella persona a la que se le concedió la protección federal, puede hacer exigible su cumplimiento. Este cumplimiento va a ser por conducto del órgano jurisdiccional, quien va a requerir a la autoridad responsable o autoridades responsables para que dentro del plazo o hasta del plazo de 3 días dé cumplimiento al fallo protector, cabal cumplimiento al fallo protector. Esto significa que la autoridad responsable, aquella que generó la violación al derecho humano, va a tener cierto lapso para que al órgano jurisdiccional le pueda demostrar que ha cumplido con lo que señala la protección federal. Por ejemplo, dejar insubsistente un embargo o ordenar reponer el procedimiento. Esto va a variar dependiendo de lo que se haya dictado en la sentencia de amparo. Ahora bien, ¿qué pasa si la autoridad responsable hace caso omiso o simplemente no le interesa o no da cumplimiento o no obedece a lo que le requiere el juzgado federal? Muy sencillo, la ley de amparo en su artículo 192 señala que una vez que cause estado la sentencia, le va a requerir a la autoridad responsable que dentro de cierto plazo dé cumplimiento al fallo protector, y en caso de no dar cumplimiento se va a percibir con una multa y en su momento con la destitución del cargo. Es decir, al servidor público que esté en funciones como autoridad responsable se va a quedar sin chamba, en pocas palabras. Algo muy importante: si la autoridad responsable ya no funge como titular de alguna dependencia que haya sido o haya tenido parte en el juicio de amparo como autoridad responsable, puede inhabilitarlo por cierto tiempo para que dicho servidor público ya no pueda trabajar como tal. Ahora bien, una cuestión muy importante que maneja la nueva ley de amparo es que el presidente de la República ya no puede fungir como autoridad responsable o como superior jerárquico. Y bueno, tenemos la cuestión de que si la autoridad responsable hace caso omiso, bueno, pues se va a comenzar con el trámite de inejecución para que pueda culminar en su momento con la separación del cargo, con la multa correspondiente. Esta multa va a ser absorbida o va a ser pagada con el erario personal del que es servidor público, es decir, de su propia bolsa va a pagar la lana la multa que se le haya impuesto. En otras cuestiones, cuando se da cumplimiento a la sentencia de amparo, es importante señalar que la autoridad responsable le informa al órgano jurisdiccional que ya ha dado cumplimiento. Ese auto se lo va a informar el juzgado federal a las partes
para que en el plazo de 3 días manifiesten lo que a su interés convenga. Esto significa que si alguna de las partes considera que hubo exceso o defecto en dicho cumplimiento, lo hará saber al juzgado federal para que por conducto de él analice y considere si efectivamente se cumplió, o hubo un exceso, o un defecto, o un cabal cumplimiento. Sin embargo, también nos encontramos con la figura de recurso de inconformidad, aquella que va a poder ser interpuesta por el propio quejoso, por el tercero extraño o por el tercero interesado. Esto va a ser siempre y cuando se acredite que el cumplimiento que ha dado la autoridad responsable no ha sido de manera cabal, ¿sí? Tiene defecto o tiene exceso que le puede perjudicar a alguna de las partes. Puede ser, por ejemplo, el tercero extraño a juicio, que en personas que van a tener el plazo de 15 días después del auto dictado en el que se tiene por cumplido el fallo protector, para poder interponer por conducto de ellos mismos el recurso de inconformidad. Ahora bien, si no se da cumplimiento al fallo protector, el órgano jurisdiccional, el juzgado de distrito, le informará y remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Circuito, o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que empiecen con el trámite de inejecución, y una vez va a ir dirigido con un proyecto para donde se va a formular el proyecto de la separación del cargo, y en su momento determinar si efectivamente hubo cumplimiento, y podrá incurrir en responsabilidad el servidor público que haya hecho caso omiso como tal. Es importante también señalar que el cumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad a los servidores públicos o al superior jerárquico de aquel acto que, considerado como delito, haya incurrido por el simple hecho de la omisión de llevar a cabo el cumplimiento como tal. Sin embargo, al hacer cumplimiento extemporáneo, lo podrá considerar como atenuante para al momento de imponer la sanción penal. Ahora bien, hablábamos de lo que significa dar cabal cumplimiento, o un cumplimiento excesivo, un cumplimiento defectuoso. Cabal cumplimiento va a ser la cuestión cuando el órgano jurisdiccional, o la autoridad responsable, mejor dicho, va a dar un cumplimiento exacto a lo que le está pidiendo el órgano jurisdiccional. Si hablamos de un cumplimiento defectuoso, significa que la autoridad responsable no cumplió todas las directrices que se venían en la sentencia, es decir, le falta o simplemente no cumple con todo lo que le requiere el juzgado federal. Y por último, si hablamos de un cumplimiento excesivo, esto significa que la autoridad responsable se inventa actos o genera actos que no le fueron requeridos en la sentencia por el órgano jurisdiccional. Sin embargo, él los inventa, los genera de alguna manera para poder exceder a lo que se le pide en dicha sentencia. En estas cuestiones es donde hablamos que las partes podrán interponer recurso de inconformidad para poder pelear ese defecto en el cumplimiento. Ahora, algo muy importante que hay que señalar es que esto es muy serio, toda vez que en la vieja ley de amparo era un poquito más complicado llevar a cabo el cumplimiento de una sentencia, ya que había más, de alguna manera, lapsos o plazos para que las autoridades pudieran dar cumplimiento. En la nueva ley de amparo solo tenemos 3 días, el plazo de 3 días, o incluso se puede aumentar si la autoridad responsable justifica que no ha podido dar cumplimiento por una serie de actos que le han generado o le han complicado dar cumplimiento como tal, como por ejemplo puede ser alguna cuestión de un vehículo que no ha sido encontrado, es decir, ya dieron cumplimiento en dejar en un juicio, hablando de un juicio mercantil, en dejar sin efectos un embargo, pero el vehículo que se trabó formal embargo no lo tienen en su poder o simplemente no aparece. En ese sentido, requiere más plazo, más tiempo para poder dar un cumplimiento cabal en ese sentido. También es importante manifestar que, que la ejecutoria se va a tener por cumplida en su totalidad cuando la misma se ha quedado demostrada y para las partes no tienen ningún problema en que se le tengan por cumplida dicha sentencia. Hasta ese momento, el quejoso va a ser a partir de ese momento en el que él considere que se le ha cumplido la sentencia, consistente en que se le restituya el derecho humano violado, el cual fue generado por el mal actuar de una autoridad responsable. En ese sentido, podemos concluir que las sentencias
que causan estado son las únicas que pueden ser exigibles para su cumplimiento, y esto va a depender de el tipo de sentencia, o mejor dicho, va a depender de la autoridad federal que emita. Entonces podemos concluir que las sentencias que emite el Tribunal Colegiado de Circuito, hablando de materia de amparo directo, causan ejecutoria desde el momento en que son pronunciadas. No lo es así, hablando de materia de amparo indirecto, las sentencias dictadas por los juzgados de distrito van a causar estado hasta que la parte contraria no interponga recurso y pase el término de 6 días, va a causar ejecutoria, o que la misma se interpuso de manera extemporánea, también va a causar ejecutoria, o que la parte a la que no le favoreció la sentencia lo consienta de manera expresa y obviamente que obren autos en que está de acuerdo con la sentencia emitida. Hasta ese momento va a ser exigible el cumplimiento de dicha sentencia. Bueno, pues como podemos observar en el video, hemos hecho un breve análisis y resumen de lo que tiene que ver con el cumplimiento y sentencia de amparo. Por el momento es todo lo que podemos comentar y pues nos vemos hasta la próxima. Les agradezco bastante su atención y nos vemos hasta pronto.